Ok, saludos, saludos también a los que nos están viendo, que se están conectando. Vamos a concluir el capítulo número 2 de nuestro manual de historia de la espiritualidad. La vez pasada, pues, estábamos viendo los siglos cuarto y quinto. El primer capítulo fue desde Cristo hasta el siglo tercero, ¿ya? Entonces estamos viendo todo lo que es la espiritualidad en estos siglos. Lo que se da fuertemente es el monacato, que es esa huida del mundo para vivir en mayor radicalidad la llamada a la santidad. Veíamos la vez pasada, la semana pasada, todas aquellos acontecimientos que propiciaron que surgiera el monaquismo. Ya no había el martirio, etcétera, no, un cierto relajamiento, etcétera. Entonces vinieron algunas personas, hombres, mujeres, que decidieron fugarse del mundo, la fuga mundi, la espiritualidad es la fuga mundi. Ya, algunos vivieron como ermitaños, solos, la vida eremítica, y otros en pequeñas comunidades. Poco a poco se fueron formando las comunidades de personas que vivían alejadas del mundo, y estos son pues las comunidades cenobíticas, ya que viven en comunidad, son personas que están fuera. Vimos que pues el monacato surge fundamentalmente en el desierto, ya en Oriente, surge en Egipto, luego vendrá el monacato occidental, pero en principio en el Oriente, en el desierto. Unos pues que vivían en cuevas, en el desierto, en lugares apartados, ¿ya? Vimos también que esta época de padres de la iglesia, no eran solo monjes, sino padres en la iglesia. Estos son los gérmenes, el inicio, la semilla de lo que son los monjes, ¿verdad? Pues todavía no hay una regla, la regla vendrá después. Es decir, la regla, ¿cuál es? Las normas de vivir, esa espiritualidad monacal, ya, y eso se da sobre todo con San Benito, etcétera, ¿no? Pero están los padres de la iglesia, pues estos grandes escritores y autores, muchos de ellos vivían como monjes, vivían el monacato también. Entonces hay que tener en cuenta que están estas dos fuertes perspectivas en estos siglos. Quien abandona el mundo radicalmente, ¿verdad? Y pues quien deja también grandes escritos y que son padres. Se le llama padre porque enseñan una doctrina espiritual, dogmática, pastoral, ya sea a través de sermones, ya sea a través de escritos. Son posteriores a los apóstoles, herederos de la tradición de los apóstoles, luego de los padres posapostólicos, etcétera, hasta llegar a grandes padres como San Agustín, aquí en Occidente, etcétera, ¿no? Eso es lo que vimos. ¿Qué vamos a ver hoy? Dos cositas, ¿no? Porque si no nos vamos a dilatar mucho. El punto 2 es importante. Vamos a estudiar la espiritualidad del monacato primitivo. Y atención aquí, primitivo, porque no pensamos que el monacato iba a terminar. Ya. De hecho, el siguiente capítulo que vamos a ver en la siguiente sesión, todavía vamos a seguir hablando de monjes, hasta llegar a las órdenes mendicantes, como son los franciscanos, etcétera, etcétera. El monacato es como lo previo a esas grandes órdenes religiosas, a los institutos y a todas esas cosas, ¿no? Como la semilla de todo eso. Entonces, el influjo de el monacato primitivo
en la vida cristiana de esos siglos. Primero vamos a ver las características propias del monacato primitivo. Y segundo, su influencia, ¿ya?, en la sociedad, en los cristianos de esos siglos y en nosotros también, pues porque estas son cosas que no pasan de moda, son cosas que siempre están ahí impregnándonos, ¿ya? Y después vamos a ver, pues, algunos padres, la espiritualidad de algunos padres de la iglesia, ¿verdad? En ese momento, porque merece la pena. Vamos a ver padres capadocios y padres alejandrinos, ¿verdad? Sí, y los nombres más relevantes. Hay una gran lista, pero esa se la pueden leer por su cuenta ustedes en su manual, ¿ya? Pero al menos vamos a conocer los más relevantes. San Basilio, ¿verdad? Tenemos a Orígenes, padres capadocios, luego los otros padres alejandrinos, tenemos a San Juan Crisóstomo, etcétera. Vamos a ver un poco sus enseñanzas porque son muy ricas para todos nosotros. Bueno, entonces vamos pues a la página 53. Vamos a ir haciendo una lectura y alguno que otro comentario para ir avanzando, ¿de acuerdo? Como ya hemos anunciado, recopilamos aquí los principales rasgos de la vida monástica primitiva. Ya, estos primeros hombres y mujeres que vivían en soledad, ermitañamente, ¿no?, y después fundaron comunidades, ya, tal como fueron vividos y enseñados en estos primeros tiempos. Haremos a su vez hincapié en el influjo que supuso para el conjunto de la vida cristiana de la época. Y a ver pues qué cosas nosotros sacamos para nuestra actualidad. Primero, la fuga mundi. Yo se los había adelantado, ¿no? Porque es como el rasgo principal. Fuga mundi. Aquí lo vamos a ver ya como más formalmente. Fue rasgo esencial de la espiritualidad monástica primitiva. Lo más decisivo era la actitud interior que esto supone. Búsqueda de la perfección a través de un desprendimiento total del mundo en todos sus aspectos. Trabajo, familia, sociedad, bienes materiales, etc. Además, sobre todo al principio, esto se manifestaba con la mayor radicalidad posible. Se iban al desierto o a las montañas, lo más alejado entonces de la civilización, y cada uno vivía en solitario. En los primeros 3 siglos, ¿cuál era el ideal para vivir la perfección? ¿Qué es la perfección? En el fondo la perfección es la santidad, ¿ya?, con ser converso, convertirse al cristianismo, el martirio, la virginidad, la santificación en la vida común, en la comunidad, ¿ya?, siendo un buen cristiano, siendo un buen ciudadano, pero lo máximo, digamos que fue el martirio, la cúspide. Pero hay tiempos de paz, como decía hoy la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Yo pensaba, cuando predicaba esta mañana en la parroquia, me acordaba de estas clases. O sea, que les explicaba que no podemos pensar nosotros que toda la historia de la iglesia ha sido persecución. Hay tiempos de paz también, de tranquilidad. El problema es relajarse. Por eso de vez en cuando el Señor nos pone como a fuego intenso, ¿verdad? Para que no nos durmamos en nuestros laureles. Bueno, se duerme el que quiere. Vemos cómo Pedro hoy visitaba las comunidades. ¿Ya? Entonces, había cristianos que se dieron cuenta, bueno, aquí hay un relajamiento, pero no hay martirio, no hay persecución, estamos en tiempos de paz. El cristianismo es la religión del imperio oficial. Vienen todos los templos, basílicas, ni siquiera templos, basílicas, para celebrar como ellos quieran el culto, la fracción del pan, la lectura de la palabra de Dios. Entonces, todo tranquilo, pues no hay problema. No, pero había cristianos que sentían ese impulso por dentro de buscar la santidad en unas circunstancias diferentes, en unas circunstancias nuevas.
No es que diera la impresión como que el cristiano es masoquista, ¿no? Que está buscando complicarse la vida. Bueno, pero es que de alguna u otra forma. Adelante. Sí. ¿Qué pasó? ¿Van a traer algo? Bueno, gracias. Gracias. Agua y té. ¿Quién está nervioso que necesita té? No hay examen, sí. Gracias por el agua, gracias. Muchas gracias. Bueno, esto lo voy a dejar. ¿Ya tenías agua? Bueno. Entonces, ¿en qué estábamos? La última idea que estaba diciendo. Sí. La producción de la planta pacífica allá en el tiempo de Roma. No, que como era la religión oficial, entonces, bueno, ¿quién busca? Estamos en la idea de que no es que nosotros busquemos el masoquismo, ¿verdad? Complicarnos la vida, sino pues que son siempre esos impulsos del espíritu que siempre pues nos invitan y circunstancias, ¿no? Que se dan porque vivimos en este mundo imperfecto, de que en este mundo tan lleno de imperfección, aún en lo que parece como bienestar, busquemos la propia perfección. Ese deseo de la búsqueda de la propia perfección. Entonces hubieron cristianos, estas personas, que en la fuga del mundo, en irse a las montañas, a los montes, a los desiertos, quisieron ejercitarse en el crecimiento de la virtud. Pero estamos hablando de la virtud, bueno, la sobrenatural o las infusas, Dios las da, pero también el crecimiento de las virtudes humanas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, quiero ser más puntual? El que se lo propone, pues ya se sabe que para ser puntual, ¿qué hay que hacer? Levantarse más temprano, organizarse el horario, disciplinarse más. U otra virtud en la que uno quiera crecer. Y a veces, pues para crecer en una virtud, cuando nos proponemos algo, tenemos que abandonar, incluso rechazar cuando te dicen, no, hombre, así déjalo, tranquilo, ahora Nica, no te preocupes. Uno dice, no. Sí, claro, uno dice, no, aunque yo esté ahí solito, media hora antes, 15 minutos antes, pero yo empiezo a la hora puntual. Yo, por ejemplo, no es que me la tire del virtuoso, ¿verdad? Pero tenía sofocado con muy rápido, no me acordaba que la clase era a las 10 y la formación de 11 a 1. Ya te escribía vos por eso, que venía sofocado, no me gusta ser impuntual a mí. Entonces, pero claro, uno tiene que hacerse el esfuerzo en la virtud que ustedes quieran crecer. Yo me pregunto, vamos, que a veces eso lo hemos perdido, ¿no? Proponernos crecer en la virtud. Y vivimos en un mundo que más bien, no como que nos encanta crecer en el vicio, más que en la virtud. Es mucho más fácil el desarrollo de una vida viciosa que de una vida virtuosa. Entonces, estos que se van del mundo quieren vivir la vida virtuosa, pero ya sabemos que es a punta de sacrificio, a punta de renuncias, a punta de negaciones de sí mismo. Y pues estos grandes que buscan la perfección saben que sin ayuda de Dios no lo pueden hacer. Pues necesitan orar, si quieren crecer en la perfección, tienen que alejarse de todos aquellos ambientes que pues no propicien esa perfección. ¿Ya? Iba a decir algo. Pero literalmente hacemos a la montaña, como un verbo, sin nada,
Pues no, había penitencias, pero no del todo, pues no dejar de comer de tu. ¿Quién me iba a aguantar tampoco, verdad? Alguna cosita. Pero sí se subraya, se acentúa la radicalidad. Una radicalidad de abandonar la familia, padre, madre, ahí sí, pues, desprenderse. ¿Cuál es el rasgo que se ve hoy? Pues la vida religiosa, pues lo que les ponía de ejemplo la semana pasada. El religioso cambia de país, de conventualidad, solo viene de vez en cuando a vacaciones, el que quiere, ¿verdad? Porque hay otros que ni eso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo. La palabra eremo, de donde procede yermo, significa desierto. La misma idea se expresa con anacóresis, secesión, y con monje solitario. Los monjes, en efecto, no solo renuncian a pasiones y a vicios, sino también a los bienes terrenos, a cosas buenas, presentes y visibles, incluyendo la renuncia al matrimonio, un bien al que todos pues hemos sido creados, ¿no? A la complementariedad con el sexo opuesto, ¿ya? Entonces hasta eso renuncian, pero en vista a un bien mayor, ¿ya? La responsabilidad con la iglesia, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres, la responsabilidad con Cristo, ¿ya? Entonces renuncian a esto. El cenobitismo, entiéndase cenobitismo, vida en común, una comunidad. Anacoretismo es uno solo. Cenotivismo son varias pues, personas que se juntan para vivir alejadamente. El cenobitismo no cambió la esencia de esa renuncia, pues simplemente juntó monjes con monjes, pero no devolvió los monjes al mundo. ¿Ok? No los devolvió, siempre en esa vida. ¿Dónde vivían su soledad los monjes que viven en comunidad en su celda? Los monjes no tienen cuarto, ni las monjas tienen cuarto, se llaman celda, como preso, pero es voluntario, ¿no? Una renuncia personal querida, voluntaria. Se busca el desierto además por otras motivaciones también significativas de su concepción de la vida espiritual y de su vocación personal, como sucedáneo, miren qué bonito esto, del martirio, para facilitar el encuentro con Dios y evitar los posibles obstáculos para la contemplación, para entablar una dura lucha contra los demonios, como imitación literal de algunos personajes o pasajes bíblicos, los 40 días de Jesús en el desierto, el éxodo de Moisés y del pueblo hebreo, la vida de Elías y de San Juan Bautista. San Juan Bautista, de alguna u otra forma, perteneció a un estilo como de vida monacal. Era la secta de los esenios. Ya, pueden buscarlo en internet, que vivían alejados en el desierto. El mismo evangelio, los evangelios los leemos en el Adviento siempre, ¿no? Cuando se nos habla de la figura de Juan el Bautista, de grandes penitencias, se vestía con piel de camello, comía saltamontes, con miel silvestre, de una vida austera, algo así. No se le puede llamar formalmente monacato, pero ya había desde mucho más antes este estilo de vida así, apartada del mundo. En tiempos de Juan el Bautista se le llamaba, repito, la secta de los esenios. Una pregunta, ¿era secta porque también no secta porque el Señor no había fundado todavía la iglesia? Se le llama, se entiende secta, la palabra secta aquí el sentido es de grupo. Por ejemplo, cuando te dice, este tiende a ser sectario, es decir, una persona que solo es con un grupito elitista, ¿no? Un grupito, hay un conglomerado. No en el sentido religioso, ajá. La secta de los esenios, sinónimo, el grupo de los esenios. Ya, el grupo de los esenios, que es un grupo que no es grande, que no es universal, sino que es una pequeña porción, un grupo. En ese sentido decimos secta, ¿ok? Bueno, entonces,
El desierto, ¿por qué? Vean, estar en un desierto. ¿Han visto ustedes algún hotel 5 estrellas en un desierto? No, tal vez cerca, ¿verdad? La parte más poblada, más llevadera, pero en el mero desierto no. El desierto, hasta la Biblia lo dice, le llama en el libro del Éxodo la tierra arrancada, estéril, maldita, dice Levítico también, donde no hay vida, donde no hay frutos. O sea, siempre la connotación del desierto es negativa. En el día un calor intenso, en la noche un frío insoportable, o sea, extrema. ¿Y quiénes viven en los desiertos? Normalmente, las alimañas, las bestias, animales salvajes, ¿no? Que están a la defensiva, que están cazando nada más, esperando las presas. Pero una persona de sus 5 sentidos no va al desierto. Pero pues, en medio del desierto, hay que saber aprovecharlo, ¿no? El desierto hay que saber aprovecharlo. ¿Por qué? Porque el desierto tiene una característica que no la tienen otros lugares: silencioso, desocupado. Es un lugar silencioso, desocupado, ¿verdad? En donde solo se puede escuchar la voz de Dios. Es peligroso, sí, pero el desierto guarda ese silencio tan necesario para aprender a escuchar a Dios. Haciendo una reflexioncita de la propia vida, cuando la sintamos como desierto, la vida no es fácil, pero hay que sacarle lo provechoso. En los desiertos que vivamos, desiertos de fe, desiertos de problemas, desiertos de enfermedades, ahí es donde hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Bueno, la siguiente característica: gran confianza en el esfuerzo humano. Como medio de santificación. Gran confianza en el esfuerzo humano como medio de santificación. Eso es la virtud. Al menos humanas, las virtudes. Puede existen virtudes infusas y virtudes humanas, cardinales. Las humanas o cardinales: justicia, templanza, fortaleza, prudencia, y las otras que se puedan imaginar, paciencia, magnanimidad. O sea, son fruto del esfuerzo humano. Hay virtudes que se ganan con el esfuerzo humano. Hay momentos en que se ven limitadas, naturalmente, y es ahí donde viene la gracia de Dios que las eleva, ¿ya? Las virtudes infusas que están encima las rectorean a las humanas, y los dones del Espíritu Santo que nos ayudan a perseverar en esas virtudes humanas, pero en principio son conquistas humanas, las virtudes cardinales, ¿ya? Entonces, todas estas personas, estos ermitaños o monjes, ¿verdad? Pues, ¿para qué iban a estar lejos de todo el mundo? Para perfeccionarse humanamente hablando. No era a pasear que iban, ni a ponerse peor, era a trabajar, a trabajarse espiritualmente, a trabajarse humanamente. Ya, es como cuando una persona, haciendo una comparación, está en un vicio, droga, alcoholismo, juego, pornografía, pero sobre todo la droga y el alcoholismo, y lo mandan a un centro. ¿A qué va? A salir del vicio. ¿Y cómo? Educándose, creciendo, ¿ya? Purificando, acrisolando. Una persona me dijo hace poco: padre, pero es que los vicios no se quitan, se educan. Bueno, pero ya bien educados van desapareciendo.
van desapareciendo. Entonces, a eso iban, ¿verdad? Porque ya no controlan a las personas. A eso iban esto, a crecer, a perfeccionar esas virtudes. Como que yo diga, ve, soy muy impaciente, voy a ir un tiempo a ver cómo me formo. Pero era diario de estar pensando en cómo corregir eso. ¿Cómo corregir eso? La paciencia o la humildad o la generosidad o lo que sea, pues. Pero írselo a trabajar lejos, ¿ya? En el pelagianismo habíamos hablado de esto y el semipelagianismo se llevó esta idea hasta el extremo. Ustedes saben que los extremos son peligrosos. ¿Qué dice el pelagianismo? La doctrina de Pelagio. Nos podemos salvar sin la ayuda de la gracia, solo a través de nuestras conquistas humanas. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No es verdad. Hay momentos en que si hasta nuestra razón es limitada, ahora imagínense nuestra virtuosidad. Sí, pero para decir también, o sea, hay virtudes que solo las podemos desarrollar, por decirlo así, por ayudar al Espíritu Santo. Ayuda, los dones del Espíritu Santo te ayudan. Se puede hacer esfuerzo, y se gana, se puede hacer, pero donde ya encontramos ese límite, ahí hay, Señor, ayúdame a tener paciencia, ayúdame, y ahí le pedimos ayuda al Señor, que nos mande esa ayuda, dame fuerza, no soporto tal cosa, soy muy intolerante a tal cosa, no soy humilde en tal cosa, pues ya le pedimos la ayuda al Señor. Pero los pelagianos dicen, no, 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 no. Y eso es doctrina de San Agustín, de que la gracia la adquirimos en la oración, ¿verdad? Además de los sacramentos. ¿Ya? Entonces, que esas son gracias. ¿Ya? Todos los pelagianos dicen, no, 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 solo con la propia conquista. Al mejor estilo de los griegos, si no me equivoco, de los estoicos, algo así, ¿verdad? Porque ustedes saben que esto de la virtud está muy presente en los griegos. El arete le llamaban ellos, ¿no? Ese perfeccionamiento a través de ejercicios repetitivos. Pero ser virtuoso no es sinónimo de ser mecanicista, mecánico, ¿no? Como robot, a punta de hacerlo varias veces. No, es algo más que eso. No es simple repetición mecánica. ¿Ok? Entonces, pues San Agustín... Pero está el pelagianismo, pero el semipelagianismo entonces un término medio, es sí, semi. Cuando oiga esos términos semi, es que entre una cosa, entre sí, ajá, sí, no. Pero cuando es pelagianismo es el mero de extremo. Como que no depende de la gracia en su totalidad. Entonces, exactamente, un término medio. O si oís neopelagianismo, que es lo que dice el Papa, que estamos volviendo a esa mentalidad en estos tiempos actuales, retomándolo. Exactamente. ¿Ok? Pero ahora el neopelagianismo, haciendo paréntesis, ya evoca, creo, a que existe el ser superior y que con eso me puedo salvar. Y que o también tiene que ver, me imagino, al contrario, que no existe. Al contrario, que no existe. No existe. No, porque es solo por la propia fuerza, sin la gracia. Sin negar la gracia, que estás negando al ser que la da. O si está, pues, ¿qué? A mí no me da nada. Yo lo hago mis cosas, yo resuelvo mis problemas por mi propia fuerza. O esto puede estar metido también en la mentalidad eclesial, cuando hacemos nuestros proyectos pastorales y nuestras cosas. Creemos que el éxito de una evangelización, por ejemplo, de una misión, es por la forma como lo organizamos, por las estrategias que hacemos, por el personal, el cantidad, el dinero, los recursos económicos. ¿Sí? Si todo es gracia. Un ejemplo, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Se meten en esas formas sutiles del neopelagianismo. Son muy sutiles. Ya, por eso el Papa habla del neopelagianismo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, San Agustín, que era monje, en general dice, era gran enemigo del pelagianismo, ¿verdad?
En general hay que hablar pues de un sano y ortodoxo equilibrio, gracia y esfuerzo humano, pero con una clara tendencia al valor de la ascesis. Sí, el sacrificio, la mortificación, el sacrificio, la renuncia, etcétera, ¿no? San Agustín es llamado el doctor de la gracia por eso, por haberse enfrentado a esta gente, ¿ya? Pero si San Agustín era monje, ¿cómo le predicaba a los pelagianos? ¿O solamente Los escritos, y enfrentándose, y así, enfrentándose a ellos. Yo lo veo como unos años después que él, pero ella era una monja de clausura. Y ella escribía todo el libro y eso, y era lo que no. Sí, sus obras se van difundiendo. Pero no vemos que en algún momento, que Pelagio puede ser que haya sido otro monje también. No tengo claro la biografía, lo pueden investigar ustedes, pero a lo mejor era otro monje. Que la duda es que si salía San Agustín de su encierro, qué sé yo. No, es que la vida de San Agustín era otro monje. No, exacto. Y como obispo se relaciona con la gente y todo. Pero es el otro estilo de monacato, el que habíamos hablado. Que en la vida cotidiana, ordinaria, también habían otro tipo de salidas de este mundo, de otro tipo de fuga mundi. ¿Ya? No tan radical, no tan extrema, pero vivir en una comunidad. Ya, recuerden que San Agustín no fue un monje desde el inicio, ya saben la vida difícil y disoluta que vivió, pues. Pero ya después, como obispo, imagino vivía una vida de estar en su diócesis, de estar en su casa, qué sé yo, alguna cosita así, ¿verdad? Pueden verlo en las confesiones más específicamente. El ascetismo, ¿verdad? Ocupaba un lugar importante. La ascesis es la palabra que designa todo ese conjunto de acciones, comportamientos que favorecen a la penitencia y la purificación para crecer en el perfeccionamiento, para crecer en la virtud. Todo ese conjunto de acciones que se puedan hacer. Una penitencia, una renuncia, ayuno, ¿verdad? Oración, limón. Hay que tenerlo en cuenta, pues no se puede tapar el sol con un dedo. Era la mentalidad de esa época, hasta la Edad Media, ¿verdad? Y todavía antes del Vaticano II, de las penitencias corporales, ¿verdad? Los flagelarse, esas cosas. Miraba a algún cura, ¿verdad? Así va a flagelar todas esas cosas, en los cilicios, todas esas cosas que se ponían, ¿no? Para hacer de alguna u otra forma mortificar el cuerpo, ¿ya? Entonces, una ascesis, unas penitencias marcadamente exteriores. Me refiero a eso, ayuno, autocastigo, privaciones, ¿verdad? Para someter el cuerpo. Recuérdense también que hay una como visión bastante dualista, por eso habla aquí del estilo platónica, ¿verdad? Platón, ¿de qué es lo que habla? De la división dualista, una visión dualista. Cuerpo, bueno, alma, cuerpo. ¿Ya? Pero es una visión dualista porque 50% y 50%. Como una suma o yuxtaposición, ¿no? Y de aquí el cuerpo, una visión negativa, porque al final, a la salida de este mundo, lo que vale la pena es el alma, ¿verdad? Es el alma y esto es como una prisión del alma o algo necesario, pues, para estar en este mundo, relacionarse con este mundo para el alma, pero al final, pues, hay cierto desprecio
al cuerpo físico. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa también con los gnósticos? Esos son los primeros herejes de la historia. Son los herejes del siglo I. Ustedes leen en el Evangelio de Juan, sobre todo las cartas juánicas, las cartas de Juan, habla de los anticristos. Son los gnósticos. Los gnósticos, ¿qué es lo que dicen? Para llegar a Dios, lo que se necesita es la inteligencia. Ya, no el cuerpo. Esto tiene, obviamente, una resonancia platónica, dualista. Siempre está esa tentación del desprecio por el cuerpo. Ya. Entonces, ¿qué viene a decir el Evangelio de Juan? Y después las cartas juánicas. Y la palabra se hizo carne. El logo se hizo sarx y habitó entre nosotros. Es decir, que el Hijo de Dios eleva, dignifica el cuerpo humano de una manera maravillosa. Al asumirlo o asumiéndolo. Ya. Y ese proyecto de asumir esa corporalidad humana para que seamos adoptados como hijos de Dios es el primer paso para llevarnos a la deificación, a la filiación divina. Esa es la redención. ¿Ya? Llevarnos esa plenitud de vida junto al Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, y eso de hecho es nuestra antropología correctamente entendida. Nuestra naturaleza, ¿cuántas naturalezas tenemos nosotros? Exactamente, y la humana. No tenemos dos. ¿Quién es el que tiene dos? ¿Quién es el que tiene dos naturalezas? Jesús. Bueno, porque se encarnó. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. La unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. Ya, en una única que persona, la persona del verbo, y esa es la maravilla del misterio de la encarnación. El verbo, la palabra, en griego el logos, asume nuestra condición humana sin perder la gloria de su divinidad. Y asumiendo nuestra condición humana, ¿verdad? Para el curso de dogmática ya esto. Asumiendo la gloria, asumiendo nuestra humanidad, la dignifica a su máxima potencia. Entonces, esto es lo que sabemos del Hijo de Dios, pero de nosotros, ¿qué sabemos? Tenemos un principio espiritual, alma, pero también tenemos un principio material. Somos cuerpo. ¿Ya? Y aquí no es 50 y 50, es 100 y 100. ¿De acuerdo? Y a esto se le llama totalidad unificada. Alma y cuerpo son dos coprincipios. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo porque por estos dualismos, por esta, ¿verdad? Vienen los problemas que enfrentamos con esto del aborto, con esto. Si la concepción es solo materialista y se quita la espiritual, la trascendental, no, se reduce al ser humano al mero punto biologicista, naturalista, abortémoslo, no es una persona hasta después de las 14 semanas, es una persona, no es un niño, no es una vida, no es una persona. Y este principio, esta totalidad unificada, ¿cuándo infunde Dios el alma a la persona? En el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Y aunque ese óvulo de espermatozoide produzca una vida biológicamente hablando, con capacidades limitadas, un niño con síndrome de Down, qué sé yo,
Claro, hay una persona, y un embrión es una persona. Sos más digno vos que un embrión, Arnold, porque lees, porque escribís, porque manejas un carro, porque tenés una licenciatura, sos más digno vos que un embrión. Un anciano es más digno que vos, que nosotros. Un anciano es más digno. Todos somos dignos. ¿Por qué? Pues somos, es por la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? La de ser persona. Ser persona. Allí está el meollo de todo. La antropología. Ya. Hay antropología filosófica, antropología teológica, ambas coinciden, la teológica y la filosófica. Bueno, la teológica, ¿qué dice? Somos imagen y semejanza de Dios. La filosófica, ¿qué dice? Somos trascendentes, pensamos, tenemos voluntad, tenemos racionalidad, tenemos libertad. Ya, sí que. Entonces todo esto, ¿verdad? Entonces, se dan este menosprecio del cuerpo, pero no está en la antropología correcta. Entonces está muy metido, volviendo aterrizándolo en nuestra historia y la espiritualidad, está muy metido esto, entonces las mortificaciones, el cuerpo peca, entonces hay que ejercitarse en la virtud, ya porque el alma, ¿no? Tenemos que purificarla. No es que no vayamos a hacer hoy penitencia, es una vida ascética en la búsqueda de nuestra propia perfección. Pero ya sabemos pues que la CECI más adecuada, más idónea, la de dentro, ¿no? La búsqueda no haciéndonos daño a nuestro cuerpo. En todo caso es renunciar a algo que no nos está haciendo bien. Ese es ascesis, eso es penitencia hoy en día. ¿Por qué renunciamos a algo? ¿Por qué nos privamos en algo? Que es lo que se nos recomienda en la cuaresma. En el fondo es para ser libres. Cuando ayunamos de algo, una comida, y, bueno, ayuno, vamos, no lo podemos reducir solo a que dejo de comer tal cosa, porque si es por ayuno, yo les digo, el Viernes Santo, una gran taza de sopa de queso, que hasta me sentí mal, que yo dije, aquí yo no estoy ayunando nada, señor, perdóname, pues, que también comí 6 rosquillas, ¿verdad? Y entonces, pero se puede ayunar de otras cosas. Yo sé que hay uno ofrecido, porque eso no se anda diciendo. Yo sé que hay uno ofrecido, alguna cosita por ahí que tenía que ayunar, se hace. Ya está. Después nos regañamos porque después de ayunar hacíamos eso, pues comíamos bastante y no. O ciertas espiritualidades pasan que ayunan de verdad físicamente, hablando. No pasan ni comen Viernes Santo ni comen Sábado Santo, pero el domingo de Pascua en la mañana, una glotonería que no es jugando, que no es jugando, que no es jugando. Ya, entonces no sé qué pasa ahí. Son las cosas, ¿verdad?, que hacemos. Bueno, vamos a seguir porque si no, no nos vamos. Se trataba de ascetismo muy corporal, visible exterior, por esto que les explico, ¿no? Visible exterior. Influyó bastante la tendencia platónica a considerar el cuerpo como un enemigo al que hay que dominar. Pero también el deseo de imitación de los mártires. Como los mártires sufren en su cuerpo. Ya, sufren unos martirios que, eso no se los dije tanto, pues, pero de todos los martirios habidos y por haber, hervidos en aceite, desollados vivos. San Lorenzo, pero bueno, hoy en día se cree que es una florecilla del medioevo, pues no le iban a salir, menos que le iba a decir, denme vuelta, ¿verdad? Pero es una tradición, ¿verdad? Pero de que fue, ya lo que no podemos dudar es que lo martirizaron. La muerte de San Pedro también. Ese sí fue crucificado de cabeza. Sí, hay evidencia histórica.
¿verdad? Entonces, pues, decían estos monjes, bueno, no hay martirio de esta forma, pues lo voy a martirizar con esto, pues. ¿Quién no va a sentir martirio vivir en el desierto? ¿Ustedes creen que los monjes vivían ahí? No, es horrible. Es que no soportamos el calor de Managua, ahora es es un martirio. Ya, entonces ellos lo hacían, pero como martirio. Y que no lo pueden Y el reto es que en ese martirio no se amargaran. Padre, se me viene a la mente Francisco, el niño de Fátima, que él se amarró algo y la Virgen le dijo que no. Eso es bellísimo. Me va a hacer hablar y hablar de otras cosas. Ese es en relación con el tema de la penitencia. Eso es bellísimo. Mira, ahí, bueno, está en relación con la Ceci. Lo que pasa, bueno, los tres niños, miren lo que es la maravilla del niño. Cuando la Virgen se les manifiesta a los niños, la señora, le llaman ellos, la señora les muestra el infierno. Una vez miré un meme católico que me dio mucha risa. Los psicólogos recomendando a los padres, a los madres de familia que no les hablen con crudeza y dureza a los niños. Y sale del otro lado la Virgen de Fátima enseñándole el infierno a los niños. Y es cierto, hoy vivimos en sociedades de cristal. No nos enseñan a ser ni hombrecitos ni mujercitas. Ya. Todo, ay, psicólogo, ay. Antes no era así. Todo es psicólogo, todo es psicólogo, todo es psiquiatra. Antes no era así, de salir un problema lo resolvía y ya está. No la faja y ya está. Y personalidades fuertes, pues, equilibradas. Ahora todo, la patilla. Ahora todo es la depre y todo eso. Pues estamos metiendo en otra agua. Vamos abriendo puertas aquí. Entonces, vean, la Virgen le dice a los niños, les enseña el infierno. Y esto a los niños les espantó. Entonces la señora les pide a ellos penitencia por los pecadores. Pero la Virgen no les dijo, hagan tal cosa, hagan esto, hagan esto. De los niños salió. Y miren las penitencias que ellos hacían, una cosa muy linda. Son Francisco, Lucía y espérame, es que te voy a contar la historia. Francisco, Lucía y Jacinta. Yo me confundo con los nombres. Francisco, Lucía y Jacinta. La Jacinta, miren lo que son las penitencias de los niños, ¿no? Y cómo le hacen caso a la Virgen. A Jacinta no le gustaba la leche. Es que no le gustaba. Pero porque la señora le pidió penitencia, dijo Jacinta a su mamá, la mamá se quedó extrañada. Mamá, voy a empezar a tomar leche. Con el asco y la repulsión que eso le daba. Luego Lucía, Jacinta y Francisco, los tres. Ellos eran pastores, ustedes saben. Entonces ellos iban al campo y su papá le daban su aliñadito. ¿Qué hacían ellos? Por penitencia, porque la señora les había pedido penitencia por los pecadores. Le daban el postre a los niños de la aldea. Ustedes saben lo que significa para un niño dar el postre. Una renuncia, una penitencia. Otra penitencia a los niños. Andaban siempre buscando cómo hacer penitencia. Otra penitencia que hacían ellos cuando iban de camino a pastorear las ovejas, habían en el monte esas plantas pica pica. Agarraban las plantas y se las restregaban para hacer penitencia por vos y por mí.